Ella mató y le gustó. Aileen Wuornos, una asesina que quitó la vida a 7 hombres con una sonrisa en el rostro, sin ningún remordimiento. ¿Pero qué transforma a alguien en una asesina por placer? La respuesta es tan perturbadora como los propios crímenes. Imagínate conduciendo por una carretera aislada. Entonces la ves, una mujer sola al arcén, una mochila vieja, ropa sencilla y arrugada, dan la impresión de alguien que ha estado en la carretera durante mucho tiempo. Ella te saluda pidiendo aventón. Miras a la mujer, desaceleras el coche y comienzas a pensar si deberías o no ayudarla. Pero, ¿y si esta mujer no fuera una simple viajera? No es cualquier persona, es Aileen Wuornos, una de las serial killers más notorias de Estados Unidos. Era una tarde de noviembre de 1989. El viento soplaba fuerte en las carreteras de Florida, levantando polvo mientras el sol se ponía lentamente en el horizonte. La temperatura comenzaba a bajar y el típico silencio de lugares aislados dominaba el ambiente. Aileen Wuornos, de 33 años, ya estaba acostumbrada a vivir así, al margen de la sociedad. Era una mujer de apariencia común, pero había algo en su mirada que denunciaba una vida llena de traumas. Su pasado estaba lleno de marcas que la transformaron en alguien muy distante de esa niña abandonada por su madre y maltratada por sus abuelos. Durante toda su infancia y adolescencia, Aileen había aprendido una lección cruel. Para sobrevivir, necesitaba protegerse de cualquier manera, y eso fue lo que la trajo hasta allí, en esa carretera, esperando a su próxima víctima. La vida de Aileen nunca fue fácil. Desde temprana edad, vagaba por las calles, sin nadie en quien confiar. A los 14 años, ya intercambiaba favores sexuales por comida y refugio. Cuando adulta, se convirtió en prostituta, viviendo de motel en motel, sin nunca tener un lugar al que llamar hogar. Usaba su cuerpo para ganar lo que necesitaba, pero el odio hacia los hombres que pagaban por sus servicios crecía con cada encuentro. Aileen estaba llena de rencor, de dolor y de un deseo de venganza que la consumía por dentro. Ese día, Richard Mallory, de 51 años, detuvo el coche y le ofreció un aventón. Jamás podría haber imaginado que estaba dando un aventón a la muerte. Mallory, un empresario, sin sospechar que lo que parecía una simple acción acabaría en tragedia. Mientras Mallory conducía, Aileen estaba a su lado en el asiento del pasajero, callada pero observando todo a su alrededor. Sabía cómo actuar, cómo adaptarse al momento. El olor a cigarrillo llenaba el coche, mezclado con el aire caliente que entraba por la ventana entreabierta. Mallory, sin percatarse de lo que estaba sucediendo, intentaba entablar conversación, pero Aileen respondía solo lo necesario. En su mente, el plan ya estaba trazado. Tan pronto como salieron de la carretera principal y entraron en una zona más desierta, sin otros coches cerca, sabía que el momento se estaba acercando. Su mano, temblorosa de rabia, iba hacia el revólver que escondía en su mochila. Para Aileen, cada minuto en el coche era un recuerdo de todas las veces que había sido lastimada, humillada, de todas las promesas que le hicieron y rompieron. Lo que Richard Mallory representaba para ella, en ese instante, no era solo otro cliente, era todos los hombres que la habían herido a lo largo de su vida. El silencio en el coche se volvió pesado. Aileen le pidió que detuviera el coche por un momento, alegando que necesitaba usar el baño. Mallory, sin sospechar nada, se detuvo al arcén y apagó el motor. Fue en ese instante cuando todo cambió. Aileen sacó el arma y, sin dudarlo, lo apuntó. Mallory la miró, sorprendido, el miedo comenzando a apoderarse de él. ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo? Su voz temblaba, pero Aileen no se inmutó. Sus ojos estaban fijos en él, y cualquier rastro de humanidad que pudiera haber tenido desapareció. Pensaste que podías salirte con la tuya, ¿verdad? Swing, dijo Aileen, con voz fría, el dedo en el gatillo ya firme. No estaba pidiendo dinero ni bienes. La rabia dentro de ella exigía algo más. El olor del cuero viejo del asiento se mezclaba con el sudor que comenzaba a brotar en la frente de Mallory. Y entonces, los disparos resonaron por la carretera desierta, uno tras otro. 4 disparos, y el cuerpo de Richard Mallory quedó allí, abandonado, al borde de la carretera. Aileen lo miró durante unos segundos, el silencio volviendo a dominar el lugar, solo roto por el lejano sonido del viento. Guardó el arma y salió de allí, sin mirar atrás. En las semanas siguientes, Aileen continuó su vida, como si nada hubiera pasado. El miedo a ser atrapada incluso pasó por su cabeza algunas veces, pero el alivio que sentía al haber acabado con ese hombre era mayor. Se convenció de que había hecho lo que era necesario. Después de todo, ¿cuántas veces había sido maltratada por hombres que prometían ayuda y luego la descartaban al final? La rabia dentro de Aileen solo crecía, y cada vez más se veía hundiéndose en el deseo de repetir lo que hizo con Richard. El conflicto dentro de ella, entre la mujer que quería sobrevivir y la que quería destruir a cualquiera que se interpusiera en su camino, se volvía
cada vez más fuerte. Sabía que más temprano o más tarde volvería a hacer lo mismo. Ahora imagina esto. Acabas de quitarle la vida a alguien, una persona que confió en ti por unos minutos, y aún así sientes que no puedes parar. ¿Qué otra opción tienes? ¿Qué harías si estuvieras en la piel de Aileen? Cada día que pasaba, ella se hundía más en ese ciclo de violencia. Meses después, en mayo de 1990, Aileen estaba nuevamente en la carretera. La sensación de poder que había experimentado con Mallory aún la acompañaba. Y fue entonces cuando apareció David Spears, un hombre de 43 años, trabajando como operador de máquinas. También recogió a Aileen en su camioneta. Él no sabía que al detenerse para ella, estaba dando inicio a su propio final. Dentro del coche, la tensión aumentaba. Aileen permanecía callada, observando cada movimiento de Spears. ¿Qué quería él? ¿Estaba siendo amable o tenía otras intenciones? La duda corría por su mente, pero al mismo tiempo sabía lo que necesitaba hacer. Lo que Aileen no sabía era que con cada crimen, la policía se acercaba más. Días después, el cuerpo de David Spears apareció al borde de la carretera. 6 disparos silenciosos clavados en su cuerpo, y Aileen desapareció en la oscuridad una vez más. El verano de 1990 avanzaba, y Florida estaba más caliente que nunca. Aileen tenía su tercer objetivo en mente. Charles Carskadon, un trabajador de rodeo, cruzó su camino en mayo. Ella lo siguió con la misma calma que ya había aprendido a dominar. Cada movimiento suyo parecía milimétricamente calculado. Tan pronto como él detuvo el coche, el desenlace fue el mismo. 9 disparos, fríos, decididos. Pero ahora, las cosas comenzaban a cambiar. El patrón de Aileen se estaba repitiendo, y los policías que investigaban los asesinatos empezaban a juntar las piezas. Los cuerpos se encontraban siempre en lugares aislados, con marcas de disparos similares y bienes personales desaparecidos. El hecho de que una mujer pudiera ser responsable de tanta violencia chocaba incluso a los investigadores más experimentados, y la tensión solo aumentaba. Con cada nuevo cuerpo, el cerco empezaba a cerrarse alrededor de Aileen. Ella lo sabía, tal vez, pero no parecía importarle. El deseo de venganza contra los hombres que la habían lastimado continuaba hablando más alto. Para ella, cada nuevo asesinato era una victoria personal. El momento de mayor tensión llegó en julio de 1990, cuando Peter Sims, un misionero de 65 años, detuvo para dar aventón a Aileen. Él no era como los demás. Era un hombre religioso. Llevaba Biblias en el asiento trasero del coche, una señal clara de su bondad. Pero para Aileen, eso no significaba nada. En su mente, los hombres eran todos iguales, y Sims no sería una excepción. Sims desapareció sin dejar rastro. Su coche fue encontrado semanas después, abandonado con las ventanas rotas y sin señales de él. Lo más aterrador fue que, esta vez, las huellas dactilares en el coche llevaron a la policía hasta Aileen Wuornos. El cerco se cerraba y ella comenzaba a darse cuenta de que no tendría mucho más tiempo. Las pistas estaban ahí y los policías ya sabían quién era. Aileen, sin embargo, aún no estaba lista para parar. Cuando el coche de Peter Sims fue encontrado abandonado, los policías sabían que estaban más cerca de identificar al asesino, pero lo que no esperaban era lo que encontrarían dentro del vehículo. Mientras revisaban cada centímetro del coche, uno de ellos notó algo en el volante, una huella dactilar clara, casi como si la persona hubiera dejado su marca a propósito. Apenas podían creerlo cuando la comparación con la base de datos reveló el nombre: Aileen Wuornos. En ese momento la tensión tomó control del equipo de investigación. ¿Qué más había hecho? ¿Cuántas víctimas aún no habían sido descubiertas? Esa simple huella dactilar era la clave que faltaba para resolver una serie de asesinatos que venían aterrorizando Florida. Al mismo tiempo, Aileen continuaba su rutina, sin saber que el cerco se estaba cerrando. Ella y Ty, su compañera, pasaban los días frecuentando bares y jugando billar. El calor sofocante de Florida se mezclaba con el olor a cigarrillo y cerveza barata de los bares de carretera que frecuentaban. Pero con cada trago que Aileen tomaba, la sensación de que algo estaba mal aumentaba. ¿Era solo paranoia o realmente sentía que la vigilaban? ¿Estás bien, Aileen?, logró Ty una noche, mientras se preparaban para salir. Aileen dudó, mirando el espejo agrietado en el baño del motel. El rostro cansado que le devolvía la mirada parecía más envejecido, marcado por la vida en las calles y el peso de todo lo que ya más para sí misma que para Ty. Sabía que mentirle a sí misma
era la única manera de seguir adelante. Pero esa inquietud era como si algo estuviera a punto de desmoronarse. Entonces, el 9 de enero de 1991, la marea cambió. Aileen estaba en el bar The Last Resort, el mismo bar al que ella y Ty iban casi todas las noches. Estaba allí, jugando al billar, sin idea de que la policía estaba más cerca que nunca. El disfraz de los policías era perfecto. Mike Joyner, uno de los investigadores, se había mezclado con los clientes, fingiendo ser solo otro motociclista disfrutando la noche. Observaba a Aileen de cerca, esperando el momento adecuado para actuar. Ese bar, lleno de humo y voces amortiguadas, parecía ser el único lugar donde Aileen se sentía en paz. Pero ahora, ese mismo lugar era una trampa. Joyner se acercó, con el corazón disparado, disimulando la tensión con una sonrisa falsa. ¿Quieres una cerveza?, Srenia preguntó, iniciando la conversación. Aileen aceptó, sin saber que estaba a pocos minutos de perder la libertad. ¿Te has imaginado estar tan cerca de ser atrapado, pero sin darte cuenta? Ahora piensa en la frialdad de ella, la calma con la que continuaba jugando al billar, mientras afuera, los coches de la policía esperaban solo una palabra para entrar y acabar con todo. De repente, Joyner hizo señas al equipo que estaba afuera. Sabían que no podían esperar más. Cuando Aileen salió del bar, fue rápidamente rodeada. El calor de la noche parecía aumentar aún más la presión en el aire. La mujer que había aterrorizado Florida por más de un año estaba esposada. No hubo resistencia. Sabía que, en ese momento, no había más de dónde huir. Aileen miró a los policías y, por primera vez, pareció darse cuenta de que todo había acabado. Pero en lugar de pánico, lo que dominaba su rostro era una extraña calma, como si ya esperara ese momento. Tal vez, de alguna manera, sabía que su destino siempre sería ese. Y ahora, con la captura de Aileen Wuornos, la verdadera dimensión de sus crímenes comenzó a emerger. Los testimonios de Ty Moore ayudaron a la policía a conectar a Aileen con al menos 7 asesinatos brutales. El cerco se cerraba de una vez por todas. Pero aquí queda la pregunta: ¿qué pasa por la mente de una persona en el momento en que se da cuenta de que todo ha acabado? ¿Crees que Aileen se arrepintió en algún momento? ¿O hasta el último segundo creía que tenía razón? Aileen fue sometida a una serie de interrogatorios. Con cada nueva pregunta, su mirada se vaciaba más, casi como si ya estuviera cansada de esconder la verdad. El calor de la sala de interrogatorios era sofocante, y el olor a café viejo parecía adherirse a las paredes. Uno de los investigadores, sintiendo la tensión, preguntó directamente: ¿por qué hiciste esto, Aileen? ¿Por qué matar a todos estos hombres? Ella encogió de hombros, como si la respuesta fuera obvia. Se lo merecían, murmuró, casi sin emoción. Para ella, el mundo ya había sido demasiado cruel, y esos hombres no eran diferentes de los otros que la habían lastimado toda su vida. El juicio de Aileen Wuornos fue un espectáculo aparte. Las cámaras de televisión no perdían ningún detalle, y su rostro estaba estampado en todos los periódicos. Parecía indiferente a la atención, como si ya estuviera distante de todo eso, pero la verdad es que la tensión en el aire solo aumentaba. Cada palabra dicha en el tribunal añadía más peso a lo que ya sabían. Ella era culpable. Con el juicio llegando a su fin, todas las miradas estaban fijas en ella. La pregunta que nadie conseguía responder era: ¿era víctima de una vida brutal o simplemente alguien que disfrutaba matar? Tras la prisión de Aileen Wuornos, la calma que demostraba comenzó a disolverse poco a poco. En los interrogatorios, la frialdad que exhibía daba paso a momentos de furia, seguidos de un extraño desespero. El ambiente en la sala de interrogatorios era pesado, como si el mismo aire estuviera cargado de las horribles historias que ella traía consigo. El sonido del ventilador girando en la esquina apenas lograba aliviar el calor sofocante. Aileen miraba a los policías como si fueran otro obstáculo, otro grupo de hombres que la subestimaban. Lo hice porque tenía que hacerlo, repetía Aileen, con los ojos fijos en el suelo, mientras sus palabras resonaban en la habitación. Los investigadores intercambiaban miradas, tratando de entender si eso era una justificación o simplemente una forma de defenderse del peso de sus acciones. Para ella, matar era una respuesta, una reacción a años de abuso, humillación y dolor. ¿Te has preguntado alguna vez qué lleva a una persona a cruzar la línea de lo que se considera aceptable? ¿Crees que Aileen se veía a sí misma como una víctima? ¿O crees que, en ese momento, sabía que estaba condenada por lo que hizo, pero simplemente ya no era casi palpable? Aileen estaba sentada en el banquillo de los acusados, mirando al frente con una expresión vacía, mientras los fiscales
quienes describían sus crímenes con detalles. Las familias de las víctimas estaban presentes, sosteniendo fotografías de los hombres que nunca volverían a casa. El ambiente del tribunal, normalmente frío y formal, estaba cargado de emociones crudas. Las personas en el tribunal casi podían sentir el peso de cada palabra que se decía, como si las historias contadas cobraran vida allí mismo. Ty Moore, su compañera, fue una pieza fundamental para la condena. Su testimonio fue como un golpe final. Sentada, visiblemente nerviosa, Ty miraba a Aileen antes de comenzar a hablar. Las luces fluorescentes reflejaban en sus ojos y el silencio en la sala era total. Ella hizo esto, me lo contó todo. Intenté decirle que parara, pero ya no podía más. Ella estaba fuera de control, confesó Ty, con la voz baja, casi un susurro. Aileen, del otro lado, permaneció en silencio, pero sus puños cerrados decían más que cualquier palabra. Cuando el veredicto salió, culpable de asesinato en primer grado, Aileen no mostró ninguna reacción visible. Los murmullos se extendieron por la sala del tribunal, mientras las familias de las víctimas lloraban y se abrazaban. Ella, sin embargo, parecía distante, como si ya hubiera aceptado su destino mucho antes de estar allí. Pero, ¿qué pasaba por la cabeza de Aileen en ese momento? ¿Crees que, en el fondo, sabía que no había otro camino para ella? ¿O crees que su calma era solo un reflejo de la vida que siempre supo que acabaría así, de una forma u otra? La rutina en el corredor de la muerte es solitaria, y el silencio es el mayor compañero de quien espera su destino. Durante los años que aguardó la ejecución, Aileen dio entrevistas, siempre manteniendo un discurso mixto de rabia y resignación. Oscilaba entre justificar sus crímenes como legítima defensa y admitir sin rodeos que haría todo de nuevo si tuviera la oportunidad. Odio a la humanidad, dijo en una de sus últimas entrevistas, con una voz ronca y cansada. Haría todo de nuevo, no me arrepiento de nada. El día de su ejecución, 9 de octubre de 2002, amaneció como cualquier otro en la prisión, pero para Aileen, ese era el fin de la línea. Cuando fue llevada a la sala de ejecución, permaneció en silencio. El sonido de sus pasos resonaba por los pasillos fríos de la prisión y el olor a desinfectante llenaba el aire. En el momento final, Aileen miró hacia la pequeña ventana de vidrio que la separaba de los observadores. Volveré, dijo, con una extraña sonrisa en los labios, como una nave madre. Sus palabras finales dejaron a todos confundidos, pero quizás, para Aileen, eso tenía sentido. Tal vez era su forma de decir que, incluso en ese momento, seguía siendo quien siempre fue, una mujer que nunca encontró su lugar en el mundo. La ejecución fue rápida. Cuando todo terminó, la sala quedó en silencio, excepto por el sonido de las máquinas que marcaban el fin de la vida de Aileen Wuornos. Ella se convirtió en una asesina fría, quitando la vida a 7 hombres sin demostrar remordimiento. Pero, ¿qué lleva a alguien a hacer eso? ¿Aileen fue una víctima de las circunstancias o se convirtió en un monstruo por elección propia? Esta historia nos hace reflexionar sobre los límites de la moralidad y hasta qué punto el pasado de una persona puede influir en su futuro. ¿Crees que Aileen, si hubiera tenido una vida diferente, habría seguido otro camino? ¿O crees que siempre estuvo destinada a ser recordada como una de las serial killers más notorias de la historia? La historia de Aileen Wuornos, una mujer que vivió una vida llena de traumas y tragedias y que terminó convirtiéndose en una de las serial killers más infames de la historia. Al final, el mal puede estar presente en las formas más inesperadas y no todo monstruo se esconde en las sombras. Si has llegado hasta aquí, cazador de misterios, deja en los comentarios qué tan cerca estamos de convertirnos en monstruos. Descubriremos juntos hasta dónde puede llegar la mente humana. La historia de Aileen es perturbadora, pero hay muchos otros casos igualmente sombríos que investigaremos juntos. Así que, si aún no formas parte del canal, suscríbete ahora y ayuda a desentrañar los secretos más oscuros de la mente humana. Ahora cuéntame, cazadores de misterios, ¿tenéis algún caso o misterio que os gustaría ver aquí en el canal? Dejad vuestras sugerencias en los comentarios y quién sabe, el próximo misterio que investiguemos podría ser el que indicáis. Si queréis continuar sumergiéndoos en los misterios más oscuros, haced clic en el próximo vídeo. Allí desentrañaremos otro caso que os dejará pensando durante días. No lo perdáis y no lo olvidéis. Estad atentos, porque el mal puede estar más cerca de lo que imagináis. Hasta la próxima investigación.